Listo, chicos, ¿ya están viendo mi pantalla? Listo, Sí, entonces, señor. vamos a empezar con unos temitas importantes que creo que pues de pronto tocaron por encimita el trimestre pasado, que son los casos de factorización, ¿cierto? Pues me imagino que quienes vienen de colegio de octavo, pues en octavo empezamos a ver este tema, o pues el año pasado quienes estuvieron también en esta modalidad de educación por ciclos, también se debió haber tocado como un poquito de ese tema de qué es la factorización. Entonces, pues no me voy a detener mucho en qué es la factorización como tal, sino que voy a ir directamente a los casos de factorización. Tenemos un primer caso que se llama factor común. Factor común, ese es nuestro primer caso de factorización. Factor común, listo. ¿Qué es un factor? Alguien que me diga qué es un factor. Una Vamos a operación. empezar por ahí. Casi, casi, casi. Hace parte de una operación. Pero ¿qué operación es? Cuénteme. ¿Nadie, chicos? Fracción. Mm, Suma. fracción. No, no es suma ni es fracción. La fracción, recordemos que la fracción la interpretamos como una división, ¿no? Multiplicación. Muy bien, multiplicación, ¿cierto? Cuando hablamos de factores, hablamos bien sea de multiplicación, ¿cierto? O de cierta manera de su operación inversa que viene siendo la división. Pero principalmente de lo que hablamos es de la multiplicación. Cuando nosotros tenemos una multiplicación, cuando multiplicamos, hablamos de que tenemos un factor que es multiplicado por otro factor y esto nos da un ¿qué? Un porcentaje. Un producto. Nos da un producto, ¿cierto? Un factor multiplicado por otro factor nos daría un producto. Cuando hablamos de un factor común, es que estamos hablando de un número o expresión que es múltiplo o que es divisible o que las expresiones son divisibles entre él. Profe, ¿cómo así? No entiendo. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Él lleva tilde. Listo. Entonces voy a explicarlo de la siguiente manera. Vamos a tener esta serie de números. Vamos a decir que vamos a tener el 4 menos 12 más 20 menos 32. Tenemos esta serie de números que es una expresión, un polinomio, ¿cierto? Porque tiene varias expresiones, varios números. Y me dicen que yo tengo que hallarle un factor común. ¿Qué quiere decir que tengo que hallarle un factor común? Tengo que hallar un número o una expresión que es múltiplo de todas estas. Perdón, que es múltiplo no. En este caso, que es divisor. ¿Sí? Que es divisor de todas estas. ¿Sí? Que es un divisor de todas estas. ¿Cuál sería ese divisor de todas estas? Cuénteme. El 4. Muy bien, el 4 sería el número divisor de todas estas. Entonces vamos a decir
Vamos a decir que el factor común de esta expresión o de este polinomio, vamos a poner de este polinomio, es el 4. El factor de aquí, factor común de esta expresión es el 4. Listo, ya sabemos cuál es el factor común. Ahora tenemos que factorizar. ¿Alguien que me recuerde qué es factorizar, chicos? A ver, vamos a preguntar. María Victoria, ¿qué es factorizar? Profe, no me acuerdo. Bueno, está bien. Se los voy a explicar de esta manera fácil. Aquí teníamos factor por factor igual a producto, ¿cierto? Cuando hablamos de factorizar, es de cierta manera, o sea, en palabras coloquiales, digamos como en palabras más específicas, factorizar es convertir un producto en la multiplicación de dos factores. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo. Voy a decir que tengo el producto que va a ser igual a 50. Ese es mi producto, ese es el número que me están dando a mí, 50, ese es mi producto. Y yo voy a decir que lo voy a factorizar, ¿cierto? Y al factorizarlo me dice que es convertirlo en el producto de dos factores. El producto de dos factores, es decir, yo lo voy a descomponer. Entonces yo lo que voy a decir es que al convertirlo en factor por factor, esto me quedaría igual a 10 por 5. Listo, 10 por 5 es lo mismo que 50. Sí. Sí, cierto, es lo mismo. Lo único que yo hice fue coger un producto y convertirlo en una multiplicación de dos factores. Eso se llama factorizar. A eso nos referimos cuando hablamos de factorizar. Coger un producto, una expresión y convertirla, transformarla en la multiplicación de dos factores. Hasta ahí, chicos. ¿Fácil o difícil? ¿O entienden o no comprenden? Sí, fácil, profe. ¿Comprendido? Listo. Entonces, ahora vamos a volver con este ejemplo. Me voy a llevar este ejemplito para allí. Me voy a llevar esto todo completico para el otro lado, porque no me quiere copiar. Tan rebeldes. Listo. Me los voy a llevar para allí, para mi otra diapositiva. Listo. Listo, ya dijimos que ya encontramos el factor común, ¿cierto? Ahora, ya encontramos el factor común, pero les hago una pregunta. ¿Ya convertimos esta expresión en la multiplicación de dos factores? No, ¿cierto? Ahí tenemos un polinomio, no tenemos más. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decir, bueno, como ya conocemos el factor común, entonces voy a escribirlo, voy a decir que el factor común es 4. Y que ese 4 lo voy a multiplicar por los números que yo necesite para que me dé esta expresión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué número yo debo multiplicar a este 4 para que me dé 4? Por 2. ¿Por 2? Si yo multiplico 4 por 2 me da 4. 1. Muy bien, por 1. Porque 4 por 1 me da 4. Ahora conservamos el mismo signo. Aquí tenemos un signo menos, entonces vamos a conservar el mismo signo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí el 4 es positivo.
¿cierto? Tenemos un 4 positivo, entonces, más por menos me da menos, más por menos me da menos. Ahora, un número que multiplicado por 4 me dé 12. 3. El 3, muy bien, listo. Ahora, pongo el mismo signo. Un número que multiplicado por 4 me dé 20. 5 si no estoy mal. Listo, 5. Menos un número que multiplicado por 4 me dé 32. 8. 8, muy bien, porque 8 por 4, 32. Y listo. Acabé de factorizar esta expresión. ¿Cómo factoricé esa expresión? Saqué el factor común, que es 4, y convertí el polinomio en una serie de términos o de números o de expresiones tales que al multiplicar cada una de ellas por este 4 me dé el producto principal. Vamos a decir entonces que esto es igual a esto. Otro ejemplo, profe, no entendí, listo, no se preocupen, voy a poner otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo y ese ejemplo lo vamos a poner así con numeritos. Listo, vamos a tener otra serie de números, otro polinomio de números. A ver, vamos a tener el 100 menos 85 más ahora menos 30. Listo. Tengo esa expresión. Ahora necesito hallar el factor común. Estos números, ¿por qué? ¿Por cuál número son divisibles o por qué término pueden ser divisibles? 5. Por el 5, listo. Entonces yo voy a decir que el factor común de este polinomio es el 5. Listo. Ahora como ya sé cuál es el factor común de este polinomio, entonces ahora yo voy a factorizar. Entonces vamos a factorizar. Listo. ¿Cómo lo factorizamos? Muy parecido a lo que hicimos aquí. Vamos a tomar nuestro factor común, que en este caso ya sabemos quién es. En este caso el factor común, ¿quién es? 5, ¿cierto? Y listo. Ahora voy a armar mi polinomio. Un número que multiplicado por 5 me dé 100. Por 20. 10. Muy bien, por 20. Listo. Ahora, menos. ¿Por qué menos? Porque más que tengo aquí en el 5, un más que tengo aquí en el 5 ficticio, recuerden que cuando un término no tiene signo significa que es positivo. Más por menos me da menos. Un número que multiplicado por 5 me dé 85. ¿Cuál? El 17. Listo. 17 por 5 me da 85. Ahora, menos. ¿Por qué? Porque más que tengo aquí por menos, menos. Un número que multiplicado por 5 me dé 30. 6. 6, muy bien, listo. Continuamos. Un número que multiplicado por 5 me dé 65.
13. Muy bien, el 13. Y ahora menos un número que multiplicado por 5 me dé 15. 3. Muy bien, el 3. Listo. Y ya hice la factorización, ya factoricé, ya convertí en dos factores. ¿Cuál es el primer factor? El primer factor es 5 y el otro factor es todo este polinomio. Y vamos a decir que esto es exactamente igual a esto. ¿Cómo lo podemos comprobar si nos quedó bien factorizado? Pues multiplicando. 5 por 20, 100. 5 por 17, 85. 5 por 6, 30. 5 por 3 es 65 y 5 por 3, 15. Hasta ahí, chicos. ¿Estamos claros cuál es la noción del factor común? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos estamos claros, chicos? Sí, señor. Listo. Entonces, para la actividad que les voy a dejar en la plataforma, les voy a dejar un video explicativo donde enseñan el factor común en expresiones algebraicas. ¿Por qué me detuve yo a hacerles la explicación del factor común en expresiones con números enteros, con números reales? Porque de esta manera ustedes van a comprender el concepto para que les quede más fácil transformarlo con expresiones algebraicas. ¿Listo? Porque pues en expresiones algebraicas ya empezamos a manejar la parte literal, es decir, de las letras, entonces se nos vuelve un poco más complejo. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda o inquietud? ¿O todo está claro como el agua? Todo está claro. Todo está claro. Listo. Listo. Uy, este compañerito. Es que, ¿saben lo que pasa? Me escribió mientras estaba en clase y es un compañero de ustedes que es nuevo. Bueno, por favor le dicen en la siguiente clase que se adelante, que igual las clases están quedando grabadas en la plataforma de YouTube. ¿Listo? En YouTube ya pueden ingresar y ya pueden ver las clases. No sé si ya hicieron, de pronto alguno de ustedes ya hizo el ejercicio de ingresar y hacer eso. De pronto de mirar. ¿No? ¿No han hecho el ejercicio? ¿No? Listo. Entonces, chicos, vamos a hacer una cosita. Les voy a proyectar dos videos. ¿Listo? Nos quedan 8 minuticos de clase. Tenemos apenas el tiempo para ver esos dos videitos. Voy a dejar de compartir pantalla un segundito para compartirles la otra pantalla. Listo, entonces, vamos a prestar atención, chicos. ¿Listo? Diferentes situaciones donde se aplica el caso número 1 de factorización llamado factor común. Veamos esta situación. Si tenemos 3x más 3y, es decir, un binomio, dos términos, vemos que el 3 es el factor que se encuentra repetido en los dos términos. Está multiplicando aquí con la x y está multiplicando aquí con la y. Por lo tanto, el 3 es el factor común. Entonces decimos 3 factor de, si a este término le quitamos el 3, nos queda la x, más, si a este término le quitamos el 3, nos queda la y. Esa sería entonces la factorización de 3x más 3y. Veamos otra situación. 10a menos 15b. Vemos que no hay letras repetidas, pero debemos mirar cuál es el factor común que podemos sacar de 10 y 15.
En ese caso, de los coeficientes debemos obtener lo que se llama el máximo común divisor, o sea, el MCD de 10 y 15. Vamos a sacarlo entonces, colocamos el 10, el 15 y vamos a descomponer simultáneamente utilizando aquí números primos que le sirvan al mismo tiempo al 10 y al 15. Por ejemplo, el 2 no serviría porque el 15 es impar, le serviría al 10 pero al 15 no. Entonces podemos utilizar el 5 que le sirve a los dos. Entonces, quinta de 10 es 2 y quinta de 15 es 3. Por lo tanto, el MCD de 10 y 15 sería 5. Y aquí no podemos hacer nada más. Entonces, decíamos, de 10 y 15 sale el 5. No es posible sacar nada más, no hay letras repetidas. Por lo tanto, anotamos lo que queda dentro del paréntesis, lo que queda en la expresión después de que el 5 ha salido de cada uno de los términos. Entonces, si a 10 le sacamos 5, nos queda este 2 de aquí. Y nos queda la A. ¿Por qué? Porque 5 por 2A nos da 10A. Menos, si al 15 le sacamos este 5, nos queda este 3 de aquí. Entonces nos quedaría el 3 y la B. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 5 por menos 3B, nos da menos 15B. Allí queda entonces la factorización de este binomio. Veamos otra situación. Si tenemos, por ejemplo, 4PQ menos 8PR más 12PT, de entrada podemos observar que en este trinomio hay tres términos. La P es una letra que se encuentra repetida, o sea que P ya va a ser factor común. Ahora tenemos que mirar de los coeficientes, o sea de 4, 8 y 12, cuál es el factor común. Nuevamente sacamos el máximo común divisor de 4, 8 y 12. Entonces veamos, colocamos el 4, el 8 y el 12 espaciados y vamos a utilizar aquí en la descomposición números primos que les sirvan a ellos tres. Vemos que todos son pares, por lo tanto el 2 serviría. Mitad de 4 es 2, mitad de 8 es 4 y mitad de 12 sería 6. Como todos son pares, nuevamente el 2 sirve. Mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2 y mitad de 6 sería 3. Allí ya no podemos hacer nada más. Multiplicamos estos dos números, 2 por 2 es 4 y 4 se convierte en el máximo común divisor de 4, 8 y 12. Entonces veamos cómo nos queda la factorización de este trinomio. De los coeficientes sale el 4 y de las letras sale la P. Abrimos un paréntesis y vamos a anotar lo que queda en la expresión después de que 4P abandona cada término. Entonces veamos, si en el primer término sale 4P, nos queda la Q. Esta Q quedaría acompañada de un coeficiente invisible que es 1, que corresponde a este 1 que nos quedó acá. Menos de 8PL, si sacamos 4P, entonces si al 8 le sacamos el 4, nos queda 2, que es de los que tenemos aquí. La P salió y nos queda la letra R. Más, si a 12 le sacamos este 4, nos queda 3. La P salió, por lo tanto queda la letra T. Esa sería entonces la factorización de este trinomio. Si queremos verificar que nos quedó bueno, tenemos que hacer la propiedad distributiva. Este por este, este por este y este por este, y nos tiene que dar efectivamente la expresión original. Veamos otra situación donde el factor común puede ser una expresión distinta a las anteriores. En los casos anteriores vimos que el factor común era un número o un número acompañado de una letra. Pero veamos esta situación. Aquí tenemos tres términos: primer término, segundo término y tercer término. Recordemos que los términos van separados por los signos menos y más. Esto es un trinomio. En los tres términos vemos una expresión que se está repitiendo, que está multiplicando en todos ellos, que es A más 1. A más 1 se encuentra multiplicando acá, aquí y aquí. Entonces A más 1 se convierte en el factor común. Sale A más 1 y decimos que es factor de. Del primer término, si A más 1 sale, nos quedará X. Este menos va aquí. Del segundo término, si sale A más 1, nos queda la letra T. Y del tercer término, colocamos el signo más,
Si sale A más 1, nos queda el 5. Vemos que si distribuimos A más 1, vamos a obtener la expresión original. Esta sería entonces la factorización de este ejercicio. Listo, chicos, entonces, como pudimos ver, pues ahí hacen un pequeño recuento de cómo es esto del factor común, ¿cierto?, con expresiones algebraicas, y presentan pues varias situaciones diversas, ¿no? Les voy a adjuntar algunos otros videitos a la plataforma, ¿cierto?, a esta evidencia, que nos enseñan un poco más a profundidad todo este tema del factor común con expresiones algebraicas. Si se dan cuenta, este factor común con expresiones algebraicas es lo mismo que yo les expliqué en el factor común con números reales, ¿cierto? Lo único que cambia o lo único que varía es que aquí ya empezamos a utilizar lo que vienen siendo las letras, la parte literal, ¿verdad? Pero digamos que es lo único que cambia en relación a lo que ya les había explicado. Entonces, eso es todo por la clase de hoy, chicos. Yo les dejo la evidencia en la plataforma y que tengan una feliz Semana Santa. Nos veremos la próxima clase. ¿Listo, chicos? Que descansen. Muchas gracias. Que les